No quiere parar de hablar. Esperen que tiene que cargarse primero. Yo hablo siempre de guardianas de semilla, porque el guardianaje es un menester claramente y eminentemente femenino, más allá de que sean hombres o mujeres los que la lleven adelante. Estas guardianas son las encargadas de preservar, mediante prácticas adecuadas, que las variedades no se pierdan, de sembrarlas, de cultivarlas, de cuidarlas, de conservarlas, de cosecharlas, de hacerlas multiplicar y hacerlas conocer en toda la comunidad. Esta función puede ser tanto consciente o inconsciente. Hay muchas guardianas que han hecho su trabajo sin saber o sin reconocerse como guardianas. Durante la Revolución Verde, efectivamente, durante la Revolución Verde, las variedades locales fueron, digamos, prácticamente desplazadas por las variedades comerciales, porque eran despreciadas, eran desacreditadas y excluidas, digamos, del proceso de desarrollo del plan, digamos, de modernización que las grandes potencias tenían pensadas para el tercer mundo, para Latinoamérica, para África y para muchos lugares de Asia. En ese proceso entonces se fueron perdiendo. Durante todo este tiempo de la Revolución Verde, las guardianas fueron manteniendo, digamos, estas variedades a menudo en forma escondida, en forma silenciosa, a menudo con mucha vergüenza de mostrarlas frente a los extensionistas que venían a proponer y a promover otro tipo de material, semillas mejoradas, híbridos, transgénicos. Y con el tiempo, digamos en las últimas décadas, los últimos años, hay un renacimiento, una revalorización de las variedades locales a partir de darnos cuenta de que gran parte de la alimentación de los pueblos se realiza con estas variedades y con el accionar o con el protagonismo de la agricultura familiar. Por eso, estas variedades ahora empieza un proceso de reconocimiento y de recuperación. ¿De qué manera? A través de la organización de las guardianas en redes de guardianas de semilla, pero principalmente en un modo un poco más masivo de las organizaciones sociales vinculadas a la agricultura familiar y a los campesinos. Estas organizaciones están trabajando en la regularización de las variedades locales, en su producción a nivel masivo, a nivel de mayor escala, y son las que realmente van a poder, digamos, recuperar estas variedades en función de la soberanía alimentaria. Perfecto. Son 3 videos, Maru, ¿no? Son 3, sí, son 3. Vamos a ver el otro. El otro es este. Esperamos que se cargue. Qué bueno que los tenía listos. Sos una genia. Sí, dependemos un poco de la velocidad de conexión, pero cruzamos los dedos que hoy parece que está todo funcionando bien. Toco madera. La variedad es... Espere, no hable, mijo, todavía. Ahora comparto. Compartamos. Ahí va el segundo. Las locales son aquellas que fueron obtenidas mediante un largo proceso de domesticación y selección por parte de campesinos y pueblos originarios. Durante ese proceso, los campesinos y pueblos originarios fueron adaptando esas variedades a sus necesidades, tanto alimentarias como de otro tipo, rituales, espirituales, de relación entre los pueblos, de intercambio, etc. A su vez también estas variedades fueron, digamos, viajando por distintos territorios y adoptadas por otros pueblos, por otros campesinos, a través de procesos de intercambio, a través de procesos de migración, y fueron adaptadas y adoptadas por estos pueblos dentro de su patrimonio cultural. Bien. Ahora el tercero, este fue más cortito. Y ahora va el tercero. Esperen, que lo cargo.
el último. ¿Dónde estoy? Ya estoy perdida. Estoy perdida. Ahí va. Semana continental de las variedades locales y criollas a través del MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de América Latina. Lo que se pretende es justamente reivindicar estas semillas y su misión para lo que es la soberanía alimentaria y la alimentación de los pueblos. La idea es entonces no solamente defender las semillas, sino principalmente a quienes las producen, que son los pueblos originarios y los sectores campesinos de la economía social. En este sentido, hay una doble reivindicación de los pueblos originarios, de los campesinos y de las semillas locales, todo en torno al concepto y a la lucha por la soberanía alimentaria. Perfecto. Era el más largo, entonces era listo, dejé de compartir. Está bueno, listo. Bien, igual que Esto, lo que me decía Manuel, que era más o menos estos de los temas que él quería hablar, así que bien. Y junto con lo que había comentado Cisa, como cerrar el tema de las semillas, ¿no? El valor que tienen y el valor que tienen sobre todo guardianas. Y siempre me gusta mucho como habla el que habla siempre en femenino, de las personas que guardan semillas. Y él es un guardián de semillas, es impresionante la cantidad de semillas que guarda. Pero él siempre habla así en femenino, porque dice que han las mujeres las que han logrado preservar muchas especies, sobre todo en América Latina. Es que antropológicamente fueron las mujeres las que crearon la agricultura. Exactamente. No sé si te parece, Ale, Gise, Guille, Elsa y Alejandra, que hagamos un corte de 5 minutos, así tomamos un cafecito, preparamos un mate, lo que sea, y volvemos, es como un pequeño cierre. Bueno, sí. Dale. Como dale. 1 hora y media que estamos acá. Hacemos una pausa para ir a peinarnos y volvemos. Dale. Ok. ¿Está bien, chicos? Sí, pero no salimos de Zoom, ¿no? No, silenciamos y después volvemos. Bárbaro, ok. Para discutir. Dale, ok. Bárbaro.
Hola a todos y a todas. Volvemos un ratito, nos damos más o menos unos 10, 15 minutos de discusión, un poquito, como para ir cerrando y que no quede semejantes temas así tan importantes de hoy como para que haya cierta y vuelta, ¿te parece? Ahí en el chat estaba mirando varias apreciaciones que van saliendo de los estudiantes, ¿no? Sí, bueno, es interesante. A mí me alegra que quienes no sabían escuchen algo relacionado a la ley de semillas, que no solo es importante para mí, supongo que la estudié. Que la estudiaste tanto. Eso, que puedan percibir la importancia para todos, todas, independientemente del ámbito en el que nos desarrollemos, ¿no? Y de las actividades que hagamos. Sí. Sí, a mí lo más loco como bióloga lo digo, ¿no? Es imaginar si a una empresa se le ocurre patentar el ADN o el perfil de ADN de cada uno de nosotros. Es casi igual, ¿no? Que hagan lo mismo. Es casi igual, sí. Lo que pasa que, bueno, nuestra mirada antropocéntrica hace que no lo vemos así, pero es lo mismo. Exacto, sí, y que ir a, por ahí yo no amplié demasiado en lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Que hay quienes podrían decir, bueno, pero la gente que investiga necesita su retribución económica, necesita, Claro. y los que investigan, los que hacen música, las personas que hacen música, que escriben, Claro. la propiedad intelectual es algo que está para discutir, ¿no? Hoy, por ahí leyendo algunas cosas o recuperando, hay un texto de Silvia Rivero, que es una mexicana, que escribe mucho sobre el alcance de los tratados internacionales relacionados a la propiedad intelectual, ¿no? Y ella hacía como un recuento y decía, nosotros, protectores o quienes trabajamos en favor de la agricultura familiar y de la agricultura de consumo local, bueno, de cercanía y todo eso, al principio pensábamos que la propiedad intelectual en sí era algo bueno a reivindicar, decía ella, ¿no? Tratamos de pensar formas de que los agricultores y las agricultoras tengan un resguardo de ese conocimiento que ellos que tenían, un resguardo de todo el trabajo milenario que venían haciendo, pero con el tiempo nos dimos cuenta que ese no era el canal, que resguardar lo que nosotros habíamos hecho colectivamente iba en detrimento de generar nuevas herramientas de propiedad intelectual, ¿no? Debatir si la propiedad intelectual es legítima o no también es parte del trabajo. Lo que nosotros creamos, los creamos de la nada o viene de otras cosas que escuchamos, que leímos, que conversamos. En general las creaciones intangibles, les dicen, ¿no? Son producto de un esfuerzo colectivo, un trabajo colectivo. Incluso médicos, científicos, partes de quienes están en el sistema estatal también producen, y los del sistema privado también. El INTA es un ejemplo de cómo abrió en su momento todos sus conocimientos a las empresas, y esas empresas se apropiaron de todas las investigaciones que el INTA había hecho en materia agropecuaria y lograron apropiarse de esos conocimientos. Entonces, ¿hasta dónde es una necesidad social, ¿no? Ese es el tema. ¿Hasta dónde tiene un provecho social, un mayor propiedad intelectual? ¿O es solo algo que tiene provecho individual? ¿No? Desde ese lugar hay que pensarlo, quizás. Sí, está bueno. Está buena esa mirada. Me parece que también una cosa a discutir tiene que ver con la ciencia esa tan europea o tan occidental en la que nos fuimos formados todos nosotras y nosotros, también ha hecho, digamos, ese daño, ¿no? Porque esa ciencia occidental también generó, entonces me parece que a lo mejor hay que empezar a correr hacia otros lugares.
o por lo menos ese eje tan occidental. Sí. Y las semillas, este banco de semillas mundial que hay en el norte de Europa, ¿qué pasa con ese banco? ¿Están patentadas esas semillas? ¿Se escapan de esta ley? No específicamente como el caso puntual del Banco de Semilla Europeo. En general los bancos de semillas, que en realidad son bancos de semillas muchos y otros de material genético, que son cosas distintas, pero que permitirían reproducir ese material genético más adelante. Como por eso la ley que está en Argentina, así como en otros países, nosotros la conocemos como ley de semillas, pero está relacionado al mejoramiento, al fitogenético o fitomejoramiento, porque incluye ese tipo de actividades y por eso también una de las excepciones que plantea esta ley de semillas y muchas otras leyes tiene que ver con resguardar esa actividad en algún lugar, ¿no? Me parece que el uso que se haga de ese material genético es lo que hay que discutir o lo que tendría que poder saberse, ¿no? ¿Para qué quiere ese banco genético toda esa información? ¿Para saber cómo mezclar genéticamente las especies o para, en caso de una crisis alimentaria, tener un resguardo de todas esas especies? Depende de la gestión y probablemente muchos de los bancos genéticos, a diferencia de esto de las guardinas que decía Manuel, ¿no? Son distintos modelos de acumular recursos. Recursos como una palabra bastante trillada, ya que deberíamos dejar de usar hace rato, ¿no? Pero todo ese material genético puede resguardarse en un banco a cargo de una empresa, o de muchas empresas o muchos centros de investigación, o puede resguardarse a través de distintas personas, pequeños agricultores, campesinas, que ancestralmente o históricamente fueron las mujeres encargadas de esas tareas, y al mismo tiempo, además de tener el material genético, tiene todo ese contenido cultural y social de la semilla, porque ahora nos damos cuenta que un montón de semillas y de material genético, si no sabemos cómo usarla, no sirve de nada. Y por eso también es importante entender que la semilla no es solo un producto para reproducir, tiene un montón de otros conocimientos asociados que también necesitan resguardarse. No sé si respondí un poco. No, sí, incluso las cosas que más acá los estudiantes están como discutiendo en el chat. Estuvo bueno lo que dijo Francisco. Dice, mira, creo que una buena política sería considerar las semillas más en carácter de sujetos que como objetos, ¿no? Como que está buenísimo. Que un estudiante de medicina hable así de una semilla ya me emociona, ¿no? A mí como bióloga. Bueno, la naturaleza hace un tiempo que viene discutiéndose si es sujeto de derecho también, ¿no? Y por suerte hay muchos avances sobre eso. Y que todos, como partes de esa naturaleza, podemos ir a reclamar y podemos ir y tenemos la obligación de resguardarlo también, ¿no? Como usufructuadoras, podríamos decir, o Claro. como convivientes. Claro. Sí me parece que este tiempo de pandemia, y sobre todo nos está pasando a nosotras que damos el seminario, que el año pasado todo era como bastante teórico, ¿no? Estos desequilibrios ecológicos, las deforestaciones, los incendios, y bueno, las posibles pandemias que podían surgir, y siempre era como en tiempo potencial. Nos pasa con las profes, que ahora es en tiempo real, o sea, estamos así en una clase sincrónica, virtual, porque no podemos salir a la calle, ¿no? Por el problema de circulación del COVID. Y me parece que como que es, digamos, el claro ejemplo de que es necesario empezar a discutir todo esto, ¿no? La forma en la que producimos los alimentos, cómo los consumimos, quiénes son los que producen, cómo los producen, cómo se comercializa, cómo accedemos, ¿no? Los precios a los que se acceden esos alimentos, así que
me parece que está bueno discutir todo esto con estudiantes de tercer y cuarto año de medicina. Es importante. El otro día una de las estudiantes, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero de todas las dos charlas ya que venimos viendo y que van, este es el segundo nudo teórico, ¿no? Del programa, una estudiante dice, bueno, pero ¿qué comemos? ¿Qué se puede comer? Qué buena pregunta, ¿no? Que ya, por lo menos, estos estudiantes que en algún momento van a tener que orientar a sus pacientes sobre algunas formas de cambios de hábitos alimenticios, ¿no? Por cuestiones de salud. Bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a orientar, no? Así que está buenísimo que ya, al menos en tercer y cuarto, se lo pregunten. Sí. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Hay más nudos temáticos que a lo mejor pueden resolver esa pregunta, pero que ya al principio se lo planteen, está genial. No sé si alguien quiere con vos activar su micrófono y hacer alguna otra pregunta o alguna apreciación de lo que van viendo durante el seminario. Así ya la desocupamos a Gisela, que muy gentilmente hoy nos acompañó. No. ¿Alguien quiere consultar algo, hacer alguna reflexión o algo que está pensando de lo que le está pasando cuando lee todos estos temas? Todos estos temas. Bueno, lo que comenta Sofía. Mirá ¿no? lo que dice. Vos decilo, sí, está bien. Lo que No, dice, dale. que Sofía dice que el acceso a las semillas debería ser considerado un derecho humano, porque además la semilla implica el derecho a alimentarse también, es una gran cadena. ¿Sí? Si se quedan las semillas, si se quedan con las semillas, se quedan con el poder de dominar la alimentación, de restringirla, de dominar el hambre o la abundancia. Y la ley parecería otra forma de borrar identidades. ¿Qué comer? Pregunta. ¿Qué comemos? ¿No? Uh-huh. ¿Qué comemos? Y por ahí lo que yo iba a decir respecto a eso, me parece que poder tener este tipo de charlas, no, me remito también un poco como mi época de estudiante. Si yo hubiese visto cosas antes, probablemente la lectura de muchos otros temas, incluso de mismas materias, de mi trayecto, las hubiese observado con otros lentes, ¿no? Ponerse por ahí los lentes de la soberanía alimentaria significa eso, empezar a ver cómo funcionan las cosas en ese término. No digo que sea la única forma, podemos poner los lentes feministas, todos los antipatriarcales, un montón de lentes en esta vida, pero si les quedan todavía 2, 3 años de trayecto educativo, poder interpretar un montón de discursos, incluso, ¿no? Un montón, el material mismo que leemos, desde una forma de ver el mundo, aprendemos más, me parece, conocemos más, nos informamos más, y se nos van aclarando las cosas también. Uh-huh. Sí. ¿Y qué comer? Lo que podamos. ¿Qué comemos? Lo que podemos. En la medida de nuestras posibilidades, poder Bueno, elegir. Ale Mayotti nos ayuda un montón en eso, ¿eh? Ya va a llegar Ale Mayonki y nos va a aclarar un poco el panorama, no se preocupen. Hacerse nuevos interrogantes, no desde pensar en qué compramos, a quién, qué elegimos, aprender a leer paquetes, saber que en realidad lo que no tiene etiqueta es lo que tenemos que primero elegir, alimentos de la tierra, así que, pero bueno, esto nos adelantamos en las unidades. Está bueno todo este marco como para empezar a desandar caminos que están construidos desde nuestra infancia y desde la cultura. Bueno, primero los caminamos y después los desandamos y con eso podamos tener nuevas herramientas para
para sugerirle a nuestros pacientes y a quienes atendemos en un futuro. Creo que de eso se trata. Sí, así es. Ahí Lara pregunta dónde se pueden conseguir semillas libres de agrotóxicos. Mi sugerencia sería que se acerque o a las oficinas de extensión rural de INTA, ProHuerta, o a las huertas de ProDA en Neuquén. Así que ya, si uno accede a esas cosas, ya son libres de agrotóxicos. Sí. Sí, lo importante también, si bien una semilla que es producida agroecológicamente o orgánicamente tiene un contenido, una identidad, la forma en que producimos, por más que la compremos en la forrajería, me parece que todos nuestros primeros acercamientos fueron a través de INTA o ir a una forrajería y pedir semillas que tenían color violeta para que no se hongueen. Lo importante es la forma en que cuidamos esas plantas, ¿no? Si les ponemos un matayuyos o no se lo ponemos, eso es lo que hace la diferencia también a la calidad de lo que va a salir después en la huerta. Eso, no esperen la semilla ideal sino que vayan, busquen la que encuentren y vayan probando, me parece a mí. Después hay un montón de proyectos en Facebook, sobre todo de productores de distintos lugares que tienen sus propias semillas y se encargan de vender semillas orgánicas o agroecológicas. Por acá en la zona siempre hay ferias de semillas, sobre todo en los cambios de temporadas, ¿no? Esperemos que las de primavera-verano las podamos en algún momento intercambiar. Y si no, hay o si no, las ferias de plantines, ¿viste? También, sí. Sí. La gente del programa de ProDA, en las mismas huertas, las mismas huerteras y huerteros que participan del programa tienen una cantidad de semillas y son un amor de personas, así que pueden ir ahí y preguntarles a ellos mismos. Acá hay una compañera, Sí. Laureana, que está poniendo, yo tengo muchas, si alguien es de Fique, General Roca y le interesa, me avisa. Bueno, ya armamos dentro del seminario una vez una feria de semillas en Fique. Sí. Aunque ahora están medio... Bueno, no sé. Sí, bueno, pero los que son de Roca, que ahí se junten. Después se hace otra en Cipolletti, otra en Neuquén. No se pueden juntar mucho, Maru, ahora los de Roca. Bueno, así a 2 metros de distancia, dejan los paquetitos de semillas. Está un poco prohibido. Qué tremendo. Bueno, no sé si les parece ya terminar con el encuentro de hoy. Sí, pues ya van 2 horas de charla. Agradecer nuevamente, Gisela. Muchas gracias. Has sido muy generosa en compartir todos estos conocimientos que tenías sobre las semillas y las leyes de semillas y las legislaciones con todos nosotros. Así que muchísimas gracias, en serio. Bueno, gracias y saludar a ustedes a todos. por escuchar. No, estuvo buenísimo. A los estudiantes que están acá, muchos con las camaritas apagadas, como es costumbre, pero mira todas las cosas lindas que te van diciendo por el chat. Gracias. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, los saludo a todos y a todas. Gracias Ale, Luche, Ale, Elsa. Nos estamos viendo en la próxima reunión, les aviso cuando va a haber otra reunión sincrónica. Abrazo grande. Abrazo. Chau. Adiós. Chao. Hasta luego.